Nunca digas estas frases a un pobre. Suena como una invitación a sumergirse en los límites invisibles que muchas personas colocan sobre sí mismas y sobre los demás cuando observan la pobreza, solo como un retrato estático en lugar de un proceso en movimiento. La tradición judía invita a mirar a cualquier persona en condición de necesidad, no como alguien definido por la carencia, sino como alguien en tránsito hacia el crecimiento. Y en ese sentido, cada palabra dirigida a esa persona se convierte en una semilla, que puede generar frutos de esperanza o raíces de desánimo. Cuando la sabiduría judía habla sobre riqueza, sabiduría y responsabilidad, deja muy claro que ninguna palabra debe disminuir la dignidad del otro, porque la dignidad es la materia prima de la transformación. Cuando alguien dice frases como, «Eso no es para ti», «Nunca vas a salir de esta situación», o «Necesitas aceptar tu realidad», termina bloqueando la propia fuerza interna de la persona, y sin darse cuenta, hace lo opuesto de lo que enseña la tradición judía, ya que el pueblo judío aprendió a lo largo de milenios que la verdadera prosperidad comienza con la percepción de que cada ser humano lleva chispas de grandeza, incluso cuando el escenario externo parece oscuro. Las palabras moldean el mundo, y esta es una creencia profunda que atraviesa textos, historias, costumbres y prácticas. Por eso, jamás se debe decir a alguien en dificultad algo que limite su horizonte, porque al limitar al otro, limitamos también nuestro propio entendimiento del poder que existe en los caminos invisibles de la vida. La prosperidad en la visión judía no nace del azar, nace del esfuerzo, de la ética y de la conciencia de que el mundo material es un campo donde el ser humano expresa su propósito. Cuando una persona pobre es tratada como si fuera incapaz de evolucionar, esto contradice uno de los pilares más importantes de la tradición, que afirma que cada individuo puede elevar su estado material y espiritual por medio de elecciones consistentes y acciones pequeñas y diarias. Cuando se le dice a alguien palabras que aplastan, no solo se destruye la motivación, sino que también se desprecia una verdad sagrada que aparece repetidamente en las historias del pueblo judío. La verdad de que el ser humano se levanta incluso cuando todo parece contrario. Por eso, nunca digas estas frases a un pobre, porque esa persona tal vez esté librando batallas internas que tú desconoces. Tal vez esté al inicio de un camino que aún no se ha revelado, y tal vez esté a un paso de un insight que cambiará su vida. La tradición judía entiende la dignidad humana como un bien tan precioso como el oro, y entiende que cuando honras la dignidad del otro, participas en la construcción de un mundo más justo. La historia judía está marcada por momentos de escasez y reconstrucción. El pueblo judío sabe lo que es tener poco, sabe lo que es recomenzar, sabe lo que es perder casi todo, y aún así, continuar. Esta experiencia histórica moldea el entendimiento de que la pobreza no es una identidad, es una circunstancia, y las circunstancias cambian. Los ciclos de la vida se comparan con estaciones, y las estaciones no permanecen fijas. Cuando se mira a alguien sin recursos, no se está mirando a la esencia de esa persona, sino a su fase actual. La reflexión judía nos enseña que, detrás de la condición material, siempre existe una historia que se está escribiendo. Y cuán injusto es interrumpir esa historia con palabras que disminuyen en lugar de levantar. El judaísmo valora profundamente el uso de la palabra, pues considera que la palabra tiene poder creativo. Así como el mundo fue creado por la palabra según la tradición, también nuestra relación con el otro se crea por la manera en que hablamos con él. Una frase destructiva puede apagar chispas de coraje en quien ya lucha contra la inseguridad. Una frase alentadora puede reavivar la llama que parecía apagada. Cuando alguien afirma a un pobre que su situación es permanente, esa frase crea una sombra en la mente de la persona. Pero cuando alguien afirma que cada paso cuenta, que cada mejora, por pequeña que parezca, tiene valor, que la dignidad no depende de la cuenta bancaria, esas palabras iluminan un camino. La sabiduría judía enseña que el mundo interior influye en el mundo exterior. No se trata de magia, sino de postura mental, disciplina, esperanza activa y acción inteligente.
El judaísmo no cree en cruzarse de brazos a la espera de milagros. Por el contrario, cree que el esfuerzo humano atrae oportunidades y que las oportunidades surgen para quien observa la vida con ojos atentos. Una persona en situación de pobreza necesita apoyo, sí, pero también necesita a alguien que vea en ella aquello que ella misma ha olvidado. Porque la prosperidad no es solo abundancia material, es también conciencia, visión, autoestima, fe en el propio potencial y capacidad de tomar mejores decisiones. Nunca digas a alguien en dificultad que él es pobre. Di solo que está pobre. Eso lo cambia todo. Estar es temporal. Ser es permanente. Cuando utilizas el lenguaje del ser, encarcelas a la persona en una identidad. Cuando utilizas el lenguaje del estar, abres puertas. Esto es fundamental en la tradición judía, que evita reducir a la persona a su circunstancia. Por eso, al hablar con alguien que enfrenta desafíos financieros, es importante evitar frases que refuercen el círculo de la escasez. No digas tú no entiendes de dinero. Di todavía estás aprendiendo sobre dinero. No digas eso es imposible para ti. Di vamos a descubrir los caminos posibles. La elección de las palabras transforma la energía de quien escucha y de quien habla. La prosperidad según el judaísmo no surge solo de la inteligencia financiera, sino del cultivo de buenos hábitos internos. Y la palabra construye hábitos. Si empiezas a verte a ti mismo como alguien capaz, comienzas a actuar como alguien capaz. Y cuando actúas como alguien capaz, aumentas radicalmente tus posibilidades de prosperar. Existen frases que, incluso dichas con buena intención, cargan veneno. Cuando alguien dice necesitas conformarte, está transmitiendo una idea contraria al principio judío de crecimiento continuo. La vida, según el pensamiento judío, es movimiento, es expansión, es progreso. Conformarse es estancarse. La persona que enfrenta dificultades no necesita conformismo, necesita visión. Necesita entender que las dificultades traen lecciones, pero no traen sentencias. La Torá y los escritos rabínicos están llenos de orientaciones sobre cómo lidiar con desafíos y en ningún momento sugieren que alguien deba resignarse a una realidad limitada. Por el contrario, incentivan la responsabilidad, la acción, el perfeccionamiento y la búsqueda de mejores horizontes. Cuando dices a alguien que debe conformarse, apagas su llama interna. Y apagar llamas es contrario a la misión que cada persona lleva en el mundo. La sabiduría judía valora la autoestima como un pilar esencial para cualquier avance en la vida. Autoestima no significa arrogancia, significa reconocer que tienes valor, que fuiste creado con propósito, que tienes la capacidad de generar impacto. Una persona con baja autoestima difícilmente prospera financieramente porque cree que no merece prosperidad. Y las palabras destructivas refuerzan esa creencia equivocada. Al conversar con alguien en situación vulnerable, es esencial elegir frases que despierten autoestima. Eso no significa ofrecer elogios vacíos. Significa reconocer la fuerza de la persona, recordarle las conquistas que ya ha tenido, por pequeñas que sean, e incentivarla a dar el siguiente paso. La tradición judía enfatiza la importancia de recordar victorias pasadas para enfrentar desafíos presentes. Por eso, nunca digas a un pobre que es incapaz. Di que ya ha enfrentado desafíos antes y puede superar este también. El judaísmo también valora profundamente el concepto de responsabilidad. Esto significa que cada individuo tiene poder para intervenir en su propia vida. Cuando dices a alguien que su situación financiera es culpa de la sociedad, del destino o de fuerzas externas, eso puede parecer empático por un instante, pero a largo plazo debilita a la persona. La verdadera empatía es aquella que reconoce las dificultades, pero recuerda al individuo que él tiene protagonismo. Protagonismo no significa negar las barreras, significa recordar que siempre existe algo que puede hacerse para mejorar la situación. Esto es esencial para transformar pobreza en prosperidad. Así, nunca digas a alguien en dificultad que nada de lo que haga hará diferencia, porque eso destruye su sentido de responsabilidad y, con él,
su capacidad de acción. Otra frase peligrosa es tú no naciste para tener dinero. Esta frase contradice todo lo que la tradición judía enseña sobre propósito. El judaísmo cree que la riqueza no es destino, es resultado de elecciones, disciplina y valores. No es un privilegio reservado a unos pocos, sino un recurso que puede construirse con sabiduría. Cuando afirmas que alguien no nació para prosperar, estás ignorando su capacidad de aprender, evolucionar y reinventarse. La tradición judía enseña que la riqueza es una herramienta para el bien, que cuando se usa con ética beneficia no solo al individuo, sino a la comunidad. Por eso, decir a alguien que no nació para prosperar es cortar sus posibilidades de impacto positivo en el mundo. También es importante evitar frases como, debes aceptar ayuda y no esperar nada más que eso. La caridad es un valor judío central, pero caridad no es sinónimo de dependencia. La caridad que más honra la dignidad de alguien es aquella que lo ayuda a levantarse por sí mismo. La tradición judía afirma que ayudar a alguien a volverse autosuficiente es la forma más elevada de caridad. Eso significa que, aunque sea noble ofrecer apoyo a quien lo necesita, es aún más noble ofrecer conocimiento, herramientas y oportunidades para que esa persona transforme su vida. Por lo tanto, decir a alguien que debe contentarse solo con ayuda es una visión limitada que ignora la grandeza que existe dentro de él. Hay también frases como, eso no es para gente como nosotros, que cargan el peso de generaciones. Esas frases crean un techo invisible sobre la cabeza de las personas. Pero el judaísmo enseña que todos tienen el derecho y la capacidad de crecer. No importa tu origen, tu historia familiar, tus errores pasados. Lo que importa es lo que haces hoy y todos los días de aquí en adelante. Y eso necesita ser reforzado en la conversación con alguien que enfrenta desafíos. En lugar de decir eso no es para ti, di vamos a descubrir juntos cómo llegar allí. Ese tipo de frase construye futuro. Y cuando el futuro se construye con palabras de esperanza y acción, nuevas posibilidades comienzan a manifestarse. Otra frase que nunca debe decirse es, necesitas aceptar lo mínimo. Aceptar lo mínimo es negar el potencial que cada ser humano tiene de generar impacto y prosperidad. La tradición judía cree que crecer es un deber. No crecer, cuando se tienen medios para hacerlo, es desperdiciar talentos preciosos. Por eso, incentivar a alguien a contentarse con poco es actuar contra la idea de que todo ser humano fue creado para contribuir. Una persona que cree que merece solo lo mínimo, jamás buscará lo máximo. Y eso limita no solo su vida, sino también la vida de las personas que podría influenciar positivamente. Del mismo modo, frases como, siempre serás así, son extremadamente perjudiciales. Quitan a la persona la posibilidad de cambio. Y el cambio es un tema central en la espiritualidad judía. El judaísmo cree profundamente en la teshuvá, el proceso de retorno, de transformación, de remodelación interior. La persona nunca es prisionera de su pasado. Siempre puede cambiar. Por lo tanto, decir a alguien que siempre será pobre, siempre será limitado o siempre será incapaz, es una gran distorsión de la visión judía. La persona puede cambiar, y el cambio comienza muchas veces con una palabra que reenciende la esperanza. Es igualmente perjudicial decir a alguien en situación difícil que el dinero no es para personas como tú. Esta frase revela desconocimiento sobre el propósito de la riqueza. El judaísmo enseña que la riqueza es responsabilidad. Cuantos más recursos tiene alguien, más impacto puede causar en el mundo, más bien puede generar. La riqueza se ve no como un privilegio, sino como una misión. Por lo tanto, cualquier persona puede ser llamada a esta misión. Cualquier persona puede prepararse para administrar recursos con sabiduría. La prosperidad no depende de la suerte, depende del esfuerzo, de la buena gestión, de la honestidad y de la constancia. Cuando dices que el dinero no es para alguien, lo alejas de la posibilidad de cumplir su misión en el mundo. Frases como, eres pobre porque quieres refuerzan estigmas injustos e ignoran la complejidad de la vida humana. Aunque el judaísmo valora la responsabilidad personal,
También reconoce que la vida está compuesta por circunstancias muchas veces imprevistas. La empatía es esencial. Decir que alguien está donde está solo por falta de esfuerzo es cruel e impreciso. El enfoque correcto no es culpar, sino inspirar. No es juzgar, sino orientar. La tradición judía enseña que cada alma tiene su propia batalla y que no se debe minimizar el camino del otro. En lugar de eso, ofrece herramientas, enseña principios, comparte caminos. Eso sí es transformar vidas. También es extremadamente destructivo decir a alguien tú no tienes cabeza para los negocios. Esta frase impide el aprendizaje. El judaísmo valora profundamente el estudio y cree que cualquier persona puede adquirir conocimiento. Los negocios son habilidades, no destinos. Pueden aprenderse con estudio, práctica, observación, paciencia. Cuando dices a alguien que no nació para emprender, estás bloqueando su acceso a posibilidades que podrían transformar su vida. Lo correcto es decir, puedo enseñarte lo que sé, o puedes aprender con el tiempo. Eso empodera. El pensamiento judío también alerta sobre el cuidado con frases que refuerzan la comparación. Cuando se dice ¿por qué no eres como fulano?, destruyes la individualidad de la persona. Cada individuo tiene su propio ritmo. Las comparaciones aplastan la motivación. La tradición judía valora la unicidad de cada ser humano. No existe duplicado. No existe otro igual. Por lo tanto, cada camino es único. Una persona en dificultad necesita ser vista por su singularidad, no por su distancia con respecto a otra. Tampoco se debe decir, necesitas aceptar tu posición. La posición actual no es destino final. El judaísmo cree en subir peldaño por peldaño. La vida es una escalera. Subes un peldaño hoy, otro mañana, y eventualmente alcanzas niveles que antes parecían inalcanzables. Aceptar la posición no es humildad, es renuncia. La verdadera humildad está en reconocer que es posible crecer y estar dispuesto a aprender. Del mismo modo, no se debe decir no tienes suerte. La suerte, según la visión judía, es algo muy mal comprendido. El judaísmo no atribuye la prosperidad a la suerte, sino al esfuerzo, la sabiduría, la ética, la disciplina y la decisión. Cuando dices a alguien que no tiene suerte, le quitas exactamente aquello que la tradición judía enseña que debe desarrollar autonomía. El mensaje correcto sería, puedes aprender a crear mejores oportunidades. Eso devuelve poder a la persona. Por eso, nunca digas estas frases a un pobre porque cada palabra tiene un peso y una proporción más amplios de lo que imaginas. Una palabra equivocada puede cerrar puertas internas. Una palabra correcta puede abrir caminos externos. La palabra es instrumento de construcción. La pobreza no es solo falta de dinero, es falta de visión, falta de referencias, falta de inspiración. Muchas personas salen de la pobreza no porque recibieron grandes cantidades, sino porque escucharon las palabras correctas en el momento correcto y eso activó en ellas una nueva forma de pensar. En el pensamiento judío, pensar y actuar están interconectados. Cuando cambias la forma de pensar, cambias la forma de actuar. Y cuando cambias la forma de actuar, cambias tus resultados. Así es como nace la prosperidad. No es magia, es proceso. Y el proceso comienza muchas veces con la palabra. Por eso, hablar con alguien en situación de necesidad exige sensibilidad, sabiduría y bondad. En lugar de limitar, amplía. En lugar de desanimar, ilumina. En lugar de disminuir, valora. Así te conviertes en un socio en el crecimiento del otro. La tradición judía también enseña que las palabras tienen consecuencias espirituales. Cuando animas a alguien, no estás solo ofreciendo apoyo psicológico. Estás elevando su energía, fortaleciendo su alma, recordándole que hay valor dentro de ella. Eso es algo poderoso. Las palabras pueden salvar vidas, pueden reavivar sueños, pueden reconstruir esperanzas. Por eso, nunca digas frases que condenen, que avergüencen, que limiten, que etiqueten.
Di frases que recuerden a la persona que ella es más grande que su circunstancia. Di que la pobreza no define a nadie. Di que es posible aprender a ganar, guardar, multiplicar y honrar el dinero. Di que es posible crear una vida de significado. Di que el mundo está lleno de ejemplos de personas que empezaron con poco y construyeron mucho. Di que cada paso cuenta. Di que cada elección importa. Di que hay un camino y que ese camino está abierto. El pueblo judío aprendió, a lo largo de la historia, que las mayores riquezas nacen de la resiliencia, la disciplina, la visión y la fe en el progreso. Y es esa misma energía la que debe transmitirse a cualquier persona que esté luchando por levantarse. Nunca le digas que no puede. Di que puede aprender. Nunca digas que no lo merece. Di que tiene valor. Nunca digas que no hay salida. Di que existen caminos aún no vistos. Si cada palabra que dirijamos a quien pasa por dificultades lleva esperanza, propósito, dignidad y dirección práctica, estaremos alineados con los principios más elevados de la prosperidad judía. Y cuando alguien encuentra dentro de sí la fuerza para levantarse, todo comienza a cambiar. La vida cambia, la historia cambia, la visión cambia, y es así como la pobreza deja de ser destino y se convierte solo en un pasaje. La esencia del camino de la prosperidad, según la tradición judía, está en la manera en que vemos y tratamos a las personas, especialmente a aquellas que enfrentan desafíos financieros. Nunca digas estas frases a un pobre es mucho más que una advertencia. Es una invitación a asumir responsabilidad sobre el impacto que nuestras palabras tienen en el mundo. La pobreza no es identidad, es circunstancia, y las circunstancias cambian cuando cambia la visión, cuando cambian los hábitos, cuando se fortalece la autoestima. La sabiduría judía enseña que cada persona posee valor intrínseco, propósito y capacidad de crecer. La palabra es una herramienta que puede encender o apagar esa capacidad. Una palabra de esperanza puede ser la chispa que despierta el coraje. Una palabra de límite puede ser la piedra que interrumpe el avance. La prosperidad nace de pequeñas prácticas diarias, como organizar las finanzas, buscar conocimiento, cultivar disciplina, asumir responsabilidad y actuar repetidamente en la dirección correcta. Pero todo eso solo se vuelve posible cuando alguien cree que puede. Y esa creencia muchas veces nace de una frase, de una mirada, de alguien que reconoce la grandeza escondida dentro de una persona que aún no la ve. Al hablar con alguien en situación difícil, ofrece no consuelo vacío, sino dirección, no lástima sino confianza, no juicio, sino herramientas. Enseña que el dinero es una habilidad, no un destino. Enseña que todo cambio comienza con un paso. Enseña que la dignidad viene del esfuerzo y que el esfuerzo constante genera frutos. La acción práctica es siempre el próximo paso. Que cada persona que lea este texto se comprometa a sustituir frases destructivas por frases constructivas, tanto en su propia vida como en la vida de los demás. En lugar de decir eso no es para ti, di vamos a entender cómo llegar allí. En lugar de decir no sirves para eso, di estás aprendiendo. En lugar de afirmar nunca saldrás de esta situación, di cada día es una oportunidad de mejorar. El llamado ahora es simple y profundo. Reflexiona sobre cómo tus palabras han influido en quienes te rodean. Observa si te has limitado a ti mismo con frases que encarcelan y sustituye esas frases por declaraciones que abren caminos. Aplica los principios judíos de dignidad, responsabilidad, visión y constancia. Empieza por reorganizar tu relación con el dinero, estudiando un poco cada día, tomando decisiones más conscientes, cuidando de los pequeños gastos, anotando todo, creando metas. Y principalmente, háblate a ti mismo y al mundo como alguien que cree en el cambio, porque el cambio existe y comienza en lo invisible, comienza en la palabra, comienza en el pensamiento, comienza en lo íntimo. Y cuando cambias por dentro, la vida cambia por fuera. Que este sea tu punto de inflexión. Que la prosperidad encuentre espacio para florecer en tu vida,
y en la vida de todos los que crucen tu camino.